En una ciudad conocida por su paz, su arquitectura colonial y su historia cultural, un crimen desgarrador dejó a todos sin aliento. Un atleta legendario, símbolo de orgullo y esfuerzo, apareció muerto a plena luz del día. Lo que al principio parecía un ajuste de cuentas más, pronto se convirtió en uno de los casos más desconcertantes que haya enfrentado la justicia local. Porque el enemigo no siempre viene de fuera. A veces, el peligro vive bajo el mismo techo. Y en este caso, la traición vino de donde menos debía. El 27 de agosto de 2018, alrededor de las 6:30 de la tarde, la línea de emergencia 123 de la Policía Metropolitana de Popayán recibió una llamada angustiante. Un ciudadano alertaba sobre una persona herida por arma de fuego en el barrio Bellavista, al norte de la ciudad. Contó que, al parecer, se trataba de un hombre mayor que acababa de ser asesinado. Ante la gravedad del hecho, el investigador Edu Inferney Luna Pantoja, junto al equipo de criminalística de Popayán y el intendente forense Damián Bustamante, se dirigió de inmediato al lugar. Al llegar, se encontraron con una escena dolorosa: un cuerpo sin vida. Como es debido, lo primero fue acordonar la zona para proteger cualquier evidencia importante. El cuerpo estaba tendido de forma impactante, los pies sobre el andén y la cabeza, y el torso extendidos en plena vía. Estaba boca arriba. Durante la inspección, los expertos identificaron que la víctima presentaba signos de violencia. Se trataba de un hombre de entre 55 y 60 años, quien, según las primeras versiones, habría estado en la acera cuando fue atacado y cayó al suelo sin vida. Pero lo más desgarrador de esa noche no fue solo el crimen, sino lo que vino después. Entre las personas que miraban con tristeza y desconcierto, había un joven que no dejaba de llorar. El investigador Luna se acercó a él. El muchacho, con la voz quebrada, les dijo que la víctima era su padre. El joven, Delmir Santiago Marmolejo, de 24 años, les explicó que dos hombres en moto se habían acercado. El parrillero sacó un arma y, antes de disparar, le dijo unas palabras a su padre. Luego, sin piedad, le disparó y huyeron. Delmir tuvo que presenciar el asesinato de su propio padre, sin poder hacer nada para evitarlo. Todo ocurrió tan rápido y los disparos fueron tan certeros que su padre murió en el acto. En Popayán, capital del Cauca, el asesinato ocurrido aquella tarde generó una profunda conmoción entre sus habitantes. La noticia causó aún más impacto al conocerse la identidad de la víctima. Se trataba de Yair Mosquera, una figura muy conocida en la ciudad. La llamada Ciudad Blanca, reconocida por su tranquilidad, su belleza colonial y su aire apacible, se vio sacudida por un hecho que parecía sacado de otro contexto. Yair Mosquera no era un ciudadano cualquiera, había sido un destacado atleta, fondista de alto rendimiento, con una carrera deportiva que lo llevó a representar a Colombia en diversas competencias internacionales. Su historia estaba ligada al esfuerzo, la disciplina y el orgullo de su comunidad. Por eso, su muerte violenta resultó difícil de asimilar. La noticia llegó con rapidez a su familia. Entre los primeros en enterarse estuvo una prima del fallecido, quien recibió una llamada en la que le informaban que Yair había sido asesinado. Supo entonces que el cuerpo sería trasladado a medicina legal para los procedimientos de rigor, mientras las autoridades iniciaban las primeras diligencias del caso. El hijo de Yair, Delmir Santiago, había sido testigo directo del crimen. Su testimonio era clave, aunque en ese momento apenas podía aportar detalles. El miedo lo había paralizado. Había presenciado el asesinato de su padre sin poder reaccionar, y su propia vida también había estado en riesgo. Según relató, los atacantes eran dos personas en motocicleta, vestidas de negro y con cascos oscuros, pero no logró ver más. Con poca información disponible y sin testigos adicionales, los investigadores se enfrentaron a un escenario complicado. El crimen había ocurrido en una zona semidespoblada, sin iluminación pública y sin cámaras de seguridad. Eran las 6:30 de la tarde, y la falta de visibilidad complicó aún más el trabajo técnico y judicial. Las autoridades seguían sin lograr avances concretos. La investigación, sin pistas claras,
obligaba a empezar desde cero. El primer paso era construir el perfil de la víctima. Jair Mosquera Zúñiga había nacido el 1 de noviembre de 1963 en Popayán. Creció en una familia numerosa, rodeado de su madre, 2 tías y varios primos. Vivió su infancia en condiciones humildes, compartiendo lo poco que había, incluso el espacio para dormir. Desde muy pequeño, Jair se destacó. Mostraba una personalidad disciplinada, meticulosa y serena. Todo lo que se proponía, lo cumplía. Se preocupaba por su apariencia, le gustaba estar siempre bien presentado, con una imagen cuidada y pulcra, como reflejo de su carácter interior. Su vínculo con el atletismo comenzó en la niñez, durante una maratón infantil organizada en Popayán. En esa primera competencia, no contaba con calzado adecuado, y aún así, participó usando botas de suela gruesa. En 1976, siendo aún adolescente, empezó a entrenar con regularidad en la pista de la Universidad del Cauca, aunque las condiciones eran precarias. Con pistas de tierra, su talento y perseverancia lo destacaron rápidamente. Su capacidad física y mental lo llevó a escalar posiciones dentro del atletismo colombiano, con velocidad y firmeza. Participó en numerosas competencias locales, donde ganó reconocimiento. Se convirtió en un referente por sus logros y por su actitud. En una carrera emblemática celebrada en Popayán, durante el proceso de desmovilización del M-19, obtuvo una victoria recordada. Superando a atletas de renombre, Jair Mosquera alcanzó notoriedad en el ámbito deportivo. Jair Mosquera Zúñiga había logrado destacar en el atletismo no solo por su resistencia, sino por su capacidad táctica. Sabía manejar los tiempos de cada carrera y se destacaba como un excelente rematador, lo que le permitió ganar múltiples competencias. Su disciplina y talento lo convirtieron en una figura legendaria del deporte local. Hasta los 23 años vivió del atletismo, alcanzando un estatus reconocido. Gracias a ese recorrido, obtuvo una beca que le permitió estudiar ingeniería agropecuaria. Con esfuerzo, logró establecerse profesionalmente, accediendo a buenos empleos y una vida estable que le permitió disfrutar de ciertos gustos personales. A la par de su crecimiento profesional, la vida le ofreció otro capítulo importante. En 1994, se convirtió en padre, fruto de su relación con su primera esposa. El nacimiento de su hijo, Delmir Santiago Mosquera Marmolejo, marcó un antes y un después en su vida. Fue un momento de alegría profunda. A pesar de su carácter reservado y silencioso, Jair se entregó por completo a su rol de padre. Consideraba a su hijo como el centro de su mundo y no dudaba en expresar su orgullo por él. Hablaba constantemente de su hogar y de la vida familiar que había construido. Aunque la relación con su pareja no perduró y eventualmente decidieron separarse cuando Santiago llegó a la adolescencia, el vínculo entre padre e hijo nunca se rompió. Santiago mantuvo contacto constante tanto con su padre como con la familia paterna. Desde pequeño, Santiago mostró una personalidad vivaz y cariñosa, muy distinta al temperamento sereno de Jair. Se interesaba por la moda y los automóviles, una afición que compartía con su padre. Jair, en su momento, también había disfrutado de autos y motos, y se reconocía esa afinidad entre ambos. Santiago era, sin duda, el gran amor en la vida de Jair Mosquera, aunque Delmir Santiago tenía una inclinación natural hacia el fútbol más que hacia el atletismo. Compartía con su padre varios intereses y mantenían una relación cercana. Dentro de lo cotidiano, la tarde del 27 de agosto de 2018, ambos se encontraban juntos frente a una residencia del norte de Popayán, alrededor de las 6:30. Estaban allí porque Jair tenía una propiedad en ese barrio, la cual estaba en venta. Habían acudido al lugar para encontrarse con una persona interesada en comprar la vivienda. Mientras esperaban, 2 personas en motocicleta se aproximaron y uno de ellos actuó de forma violenta contra Jair Mosquera, lo que resultó en su fallecimiento en el lugar. Una de las primeras hipótesis fue que se trataba de una emboscada cuidadosamente planeada. En medio de la investigación, surgieron versiones distintas. Algunos señalaron que Jair había estado separado durante los últimos 8 años
y que podría haberse tratado de un crimen pasional. Otros mencionaron que mantenía ciertas deudas pendientes o que quizá estaba involucrado en negocios poco claros. Sin embargo, no existían antecedentes de conflictos graves ni enemigos declarados. Las autoridades se enfrentaban a un escenario complejo y sin respuestas claras. Los responsables no habían dejado rastro alguno, y las autoridades contaban únicamente con el testimonio de su hijo, Santiago Mosquera. Según su declaración, ambos se encontraban en el barrio Bellavista, porque Jair había sido citado por un supuesto comprador interesado en adquirir una propiedad que tenía en venta en esa zona. Santiago explicó que esa persona había llamado insistentemente durante el día, contactando a su padre en al menos 4 ocasiones. Finalmente, Jair decidió acudir a la cita y le pidió a su hijo que lo acompañara. La investigación se centró de inmediato en rastrear la SIM card desde la cual se había hecho la llamada. Sin embargo, tras varios días de seguimiento, no se obtuvo ningún resultado concreto. 8 días después del crimen, la investigación seguía estancada. Los únicos datos que se tenían eran los proporcionados por Santiago. Los atacantes vestían de negro, usaban casco y huyeron en una motocicleta hacia una dirección desconocida. Sin testigos adicionales, sin grabaciones de cámaras de seguridad y sin más evidencias físicas, los investigadores comenzaron a evaluar posibles hipótesis. La primera línea de indagación, como ocurre en muchos casos similares, apuntaba a los vínculos sentimentales de la víctima. No se descartaba que pudiera tratarse de un crimen pasional. Jair Mosquera mantenía una relación con Ana Julia, su pareja actual. Las autoridades la contactaron rápidamente para una entrevista. Los testimonios de familiares y personas cercanas coincidían en describirla como una compañera afectuosa y estable, sin antecedentes de conflictos relevantes. En apariencia, no había nada que despertara sospechas. Sin embargo, durante el interrogatorio, Ana Julia compartió un detalle que resultó crucial. El arrendatario que ocupaba la casa en el momento de los hechos había tenido un desacuerdo con Jair Mosquera, derivado de un aumento en el valor del arriendo. Esta situación generó tensión, e incluso se reportó que lo había amenazado delante de su compañera sentimental, quien confirmó el incidente durante una entrevista con las autoridades. A raíz de esto, la investigación se enfocó por un tiempo en este conflicto económico. No obstante, esa línea fue rápidamente descartada por falta de pruebas. A medida que avanzaba el proceso, comenzaron a salir a la luz aspectos de la situación personal de Jair Mosquera. Su contrato laboral había terminado, y no le fue fácil volver a encontrar empleo. Su estado de salud también se había deteriorado. Comenzó a sufrir trombos que requerían tratamientos médicos continuos. Los especialistas advertían que su condición podría agravarse hasta llevarlo a una posible pérdida de movilidad. Las dificultades económicas se sumaban al cuadro. Aunque existía una deuda, la persona a quien debía dinero no tenía conflictos con él. Mantenía un acuerdo regular y no existía ningún indicio de amenaza o presión. 5 meses después del crimen, el caso seguía sin resolverse. Las autoridades continuaban sin pruebas concluyentes y el avance era mínimo. Sin embargo, una posibilidad seguía abierta: el análisis técnico de la SIM card, desde la cual se había hecho la llamada que llevó a Jair Mosquera al lugar del crimen. Aunque se trataba de un procedimiento lento, representaba la última pista concreta. 6 meses después del asesinato de Jair Mosquera, la investigación dio un giro inesperado. El investigador a cargo del caso, al revisar nuevamente los registros telefónicos vinculados al día del crimen, descubrió un dato revelador. La línea desde la cual se había hecho la llamada para citar a Jair Mosquera al lugar del asesinato estaba asociada al correo electrónico de su propio hijo, Delmir Santiago Mosquera Marmolejo. El hallazgo sorprendió a las autoridades. Sin alertar a Santiago, decidieron verificar la información consultando a familiares cercanos de la víctima. Al repetir las entrevistas, surgió un detalle que hasta ese momento había pasado desapercibido. Algunos parientes recordaban que Santiago había tenido un conflicto con su padre porque éste se había negado a prestarle una suma considerable de dinero. Al parecer, el joven deseaba adquirir un automóvil de alta gama y Jair se negó a financiarlo.
Los familiares también mencionaron una frase que Santiago habría dicho en el pasado y que llamó especialmente la atención de los investigadores. Según su relato, en una ocasión expresó que su padre valía más muerto que vivo. Esa afirmación marcó un antes y un después en el curso de la investigación, alimentando las sospechas de que Santiago pudiera estar vinculado directamente con el crimen. Ante esta posibilidad, los investigadores continuaron recolectando información sin levantar sospechas. Al consultar a personas del entorno cercano de Santiago, amigos, conocidos y compañeros de universidad, todos coincidieron en ciertos rasgos de su comportamiento. Señalaban que tenía problemas con el juego. Pasaba gran parte de su tiempo en un casino y mostraba signos de dependencia hacia las apuestas. En su búsqueda de información adicional, dieron con la administradora del casino que Santiago frecuentaba. El testimonio reveló que era un cliente habitual desde la apertura del local, asistía varias veces por semana y gastaba sumas elevadas en juegos de azar. La frecuencia con la que asistía al casino y las cantidades de dinero que manejaba llamaron la atención de los investigadores. Las sospechas crecieron cuando las autoridades intentaron contactar nuevamente a Santiago y descubrieron que había cambiado de número de celular. Ya no mostraba interés por el proceso, ni se comunicaba con quienes llevaban la investigación. A esas alturas, los investigadores ya daban por hecho que Santiago Mosquera no había sido quien disparó el arma. Por lo tanto, el siguiente paso era identificar al autor material del asesinato y a la persona que conducía la motocicleta. Se consideraba que uno de ellos podría conocer la identidad de quien los había contratado. El 4 de diciembre se produjo un avance técnico importante. Se solicitó un estudio INSI, un procedimiento que permite rastrear cuántas tarjetas SIM han sido utilizadas en un mismo dispositivo móvil. Los resultados indicaron que el teléfono vinculado al correo electrónico de Santiago seguía en funcionamiento, pero con una línea distinta. El registro del nuevo número estaba a nombre de una persona residente en el municipio de Candelaria, en el Valle del Cauca. Los uniformados se dirigieron de inmediato al lugar indicado por el rastreo del dispositivo móvil. Al llegar a la cuadra señalada, los residentes del área informaron que en esa vivienda vivía una persona con antecedentes de comportamiento conflictivo. Sin embargo, antes de que las autoridades pudieran tomar contacto directo, el hombre en cuestión, al enterarse de que lo estaban buscando, decidió entregarse voluntariamente. Ofreció información clave a cambio de protección. En la diligencia de interrogatorio, confesó ser el autor material del asesinato de Jair Mosquera Zúñiga. Declaró que había sido contratado por Delmir Santiago Mosquera Marmolejo para ejecutar el crimen. Según su relato, el encargo había sido presentado como una venganza personal contra un hombre que supuestamente debía dinero. Nunca se le informó que la víctima era el propio padre del contratante. Michael Posada aseguró que, tras cometer el crimen, se enteró por medios nacionales de la verdadera identidad de la víctima. El asesinato de Jair Mosquera había generado gran impacto en el país, especialmente en el ámbito deportivo del Cauca, donde era reconocido por su trayectoria como atleta. Al ver las noticias, el sicario comprendió que había asesinado al propio padre del hombre que lo contrató. Esta revelación provocó en él una fuerte reacción. Afirmó que llamó al joven, lo insultó y le expresó su rechazo por haber sido manipulado para ejecutar un crimen de tal naturaleza. Esa indignación fue lo que lo llevó a colaborar con la justicia y a contar todo lo que sabía. Según su testimonio, Delmir Santiago lo contactó 8 días antes del homicidio. Durante ese tiempo, planearon los detalles. El hijo lo llevó a dar vueltas en un vehículo Audi, el mismo modelo que deseaba comprar y que había sido motivo de conflicto con su padre. El automóvil no le pertenecía, sino que se lo prestaba a un conocido con el fin de convencer a Jair Mosquera de adquirirlo. Sin saberlo, Jair fue llevado en ese auto para ser identificado por quien lo mataría. Mientras las autoridades reunían estos detalles, la búsqueda de Santiago Mosquera se intensificaba. El mayor obstáculo era su localización. Había desaparecido por completo, no tenía presencia activa en redes sociales, no se conocían nuevos números telefónicos y no existía una dirección exacta. Se sabía que vivía en un conjunto cerrado al norte de la ciudad, pero había reducido toda actividad pública. Encargaba comida a domicilio para no salir,
evitando cualquier exposición. A pesar de todo, los investigadores contaban con un posible punto de contacto: los casinos. Santiago solía frecuentarlos con regularidad. Al verificar en esos lugares, algunos empleados confirmaron haberlo visto. Llegaba solo, jugaba brevemente y se marchaba. Mantenía un comportamiento discreto, casi calculado. El 27 de noviembre del año 2020, las autoridades recibieron una llamada que cambiaría el rumbo de la investigación. Una fuente humana aseguró conocer el paradero de Delmir Santiago Mosquera, indicó que se movilizaba en un vehículo azul, tipo Spark, y proporcionó las placas correspondientes. Aprovechando un semáforo ubicado en un punto estratégico del barrio Los Hoyos, las autoridades interceptaron el automóvil. Allí, en plena vía pública, lograron la captura de Delmir Santiago, quien en ese momento tenía 26 años. Habían pasado 2 años y 3 meses desde el asesinato de Jair Mosquera. En el momento de su detención, Delmir Santiago no mostró resistencia ni sorpresa. No emitió declaraciones. Simplemente solicitó que se contactara a su abogado de confianza. Fue presentado ante un juez de control de garantías como presunto responsable del asesinato de su padre. Durante la audiencia, la Fiscalía presentó una serie de pruebas tanto testimoniales como técnicas. Entre ellas, se destacó el análisis del email del equipo celular, desde el cual se había realizado la llamada que citó a Jair Mosquera al lugar del crimen. Esa línea fue activada con una tarjeta SIM distinta, insertada en un dispositivo vinculado al correo electrónico de Santiago. Esa contradicción fue clave, ya que en las primeras entrevistas él había negado tener relación alguna con dicha llamada. Además de la evidencia técnica, se tuvo en cuenta su comportamiento posterior al asesinato. La propiedad de Jair fue vendida y Santiago reclamó la parte de la herencia que le correspondía. También se documentó su estilo de vida, marcado por el gusto por el lujo y los problemas de ludopatía. La propia familia había señalado en su momento las tensiones entre padre e hijo, en especial por las insistentes peticiones de Santiago para que Jair le comprara un vehículo costoso, algo que estaba fuera del alcance económico del deportista. La prueba más contundente del caso fue el testimonio obtenido durante el interrogatorio del sicario. En su declaración, confirmó que había sido contratado a través de un intermediario por Delmir Santiago Mosquera, aunque no se ofrecieron detalles precisos sobre los motivos que lo llevaron a ordenar el asesinato de su padre, Jair Mosquera. Cada uno de los elementos recopilados por la Fiscalía reforzaba la acusación. Las pruebas técnicas, los antecedentes familiares, el comportamiento posterior al crimen y, sobre todo, la confesión del autor material, constituían un conjunto difícil de refutar. Ante la formulación de imputación, Delmir Santiago no aceptó los cargos. El proceso continuó y se radicó el escrito de acusación ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Popayán. Santiago fue detenido y recluido en una estación de policía en Popayán, donde permaneció sin aceptar responsabilidad. Optó por ir a juicio. Sin embargo, el proceso se dilató más de lo previsto, una situación que, en términos legales, le resultó favorable. El 21 de junio de 2021, Santiago Mosquera quedó en libertad mientras continuaban las audiencias preparatorias. Al inicio compareció personalmente, pero luego fue representado por su abogado. Ya en libertad, y con el proceso aún en curso, 2 años más tarde decidió cambiar su postura. Frente a la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía, Delmir Santiago aceptó un preacuerdo. Con la asesoría de su defensa, reconoció su responsabilidad como autor directo del delito de homicidio, agravado por el asesinato de Jair Mosquera. El desenlace fue inesperado para su familia. Hasta el último momento, muchos de sus allegados creyeron en su inocencia. La confirmación de su responsabilidad fue un golpe devastador. Para quienes lo conocían, resultaba impensable que un hijo planificara la muerte de su propio padre por una motivación económica. El móvil detrás del crimen se confirmó: un conflicto originado por el deseo de adquirir un vehículo de alta gama, algo que Jair Mosquera no estaba en condiciones de costear. Delmir Santiago Mosquera fue condenado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de la ciudad de Popayán
a 200 meses de prisión. Por el delito de homicidio agravado, la sentencia se emitió tras un proceso complejo, que incluyó la aceptación de responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía, aunque había quedado en libertad previamente por vencimiento de términos. El 14 de junio de 2023, se emitió una nueva orden de captura en su contra. Tan solo una semana después, esta fue ejecutada en plena vía pública de Popayán. Desde julio del mismo año, Santiago Mosquera cumple su condena en la prisión San Isidro de Popayán, un centro de alta y mediana seguridad. En cuanto a los otros implicados en el crimen, Michael Posada, quien fue el autor material del asesinato, se convirtió en testigo clave tras colaborar con la justicia. Actualmente se encuentra privado de la libertad, a la espera de una sentencia con reducción de pena, debido a su cooperación. Salomón, quien condujo la motocicleta la noche del crimen, falleció por COVID-19 tiempo después, sin haber recibido condena. ¿Crees que una deuda o un deseo material puede justificar una traición tan grande? ¿La ambición puede llegar a apagar el amor familiar? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal.